Bueno, comenzamos nuestra clase de hoy, que está dedicada a la cerámica. Es una de estas clases en donde justamente nos salimos de la cronología y analizamos una materialidad. ¿Se acuerdan que ya hemos trabajado en relación al vidrio? Y hoy venimos hacia otra de las llamadas artes del fuego, que en este caso es la cerámica. Si todo sale tecnológicamente bien, como de costumbre, voy a intentar compartir la pantalla. Muy bien. Ahí vamos. Y poder comenzar entonces con la clase. ¿Se conectó, Mabel? Sí, se ve chiquito. Perfecto, ahí lo ponemos más grande. Ahí estamos, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, genial. Este es el tema entonces de nuestra clase de hoy. Ustedes recuerdan que cuando estuvimos en el territorio de Mesopotamia, estuvimos analizando esta imagen, también esta imagen, que son obras realizadas en cerámica. Justamente, aquí tenemos una primera división que podríamos hacer de la cerámica, y es la división entre los objetos, lo que podemos considerar las obras de bulto, y la cerámica como un revestimiento murario en relación con la arquitectura, ya sea para la pared o también para el piso, ¿sí? Para los solados. Nosotros en esta clase no vamos a dedicarnos al revestimiento murario, no vamos a ver azulejos, nos vamos a concentrar en los objetos, como este que vimos también en nuestro recorrido por Egipto, y eso tiene que ver con que realmente la disciplina es inabarcable. Preparar una clase sobre cerámica, ya les voy a mostrar una selfie que me saqué al respecto, para que ustedes vean el desafío que significa. Poder acortar y poner en una dinámica de 1 hora y media algo que tenga que ver con esta disciplina. Cuando pensamos en cerámica, tendríamos que pensar al menos en estos 4 pasos, ¿sí? O 4 aspectos. Uno es el material, la arcilla o el barro, que es el objeto de esta disciplina, ¿no es cierto? Cerámica es un vocablo que viene del griego, que quiere decir barro, justamente, y hace referencia al barro en el estado al barro quemado, el barro que ya está cocinado. Luego ese barro, después de ser procesado de diferentes modos, se lo modela también con diferentes alternativas. Y una vez que está realizado ese objeto que uno busca realizar, esa pieza va al horno a temperaturas muy altas, quizá va al horno un par de veces, no una sola vez, y luego se reviste o no con algún tipo de esmalte o de engobe o de elemento para darle un acabado de superficie. Un poco estos 4 elementos van a estar dando vueltas en todos los ejemplos que veamos durante nuestra clase. Y para empezar con el primero, con los barros o las arcillas, tenemos una primera gran división entre las arcillas de color y las arcillas blancas. Las arcillas de color van a ser las más utilizadas durante toda la antigüedad, van a ser arcillas porosas que en general no van a tener vitrificación, sí la van a tener más en los ejemplos del Renacimiento. Y luego los barros blancos están identificados con la loza y con la porcelana, los barros que son los que requieren una cocción a las más altas temperaturas. Nosotros vamos a empezar nuestro recorrido por la cerámica con un ejemplo extraordinario del arte griego, que son los vasos, llamados genéricamente vasos, que son estas piezas de cerámica, como la que vemos acá, una ánfora en este caso, una pieza de cerámica de figuras negras.
lo que estamos viendo en color naranja es el cuerpo de la cerámica, es directamente el material sobre el cual el pintor, el artista, realizó las ilustraciones y las decoraciones que estamos viendo, en este caso valiéndose de incisiones, de pequeñas incisiones, para, por un lado, contornear la silueta y por otro lado, para marcar los detalles, donde también va a agregar en este caso blanco, y también puede llegar a agregar rojo en general, ¿sí? Todo esto se hace con la pieza en frío y luego la pieza se cocina en una cantidad de instancias. Ahora yo les propongo ver un videito que nos cuenta gráficamente todo esto para que después podamos seguir hablando de estos pasos y de este tipo de cerámicas. Este es el primer paso de preparación del material, en donde se lo limpia de impurezas purificándolo con agua. Aquí el maestro alfarero toma parte de ese material y lo trabaja en un torno, que es esa herramienta que vemos girar ahí, y trabaja con sus manos. Ya cuando la pieza está seca, el alfarero lo que hace es pulirla y es adicionarle, en este caso, el pie y las asas. Y como aquí estamos viendo un ejemplo en relación a las cerámicas de figuras negras, vemos cómo realiza el artista la incisión, cómo coloca las pinturas que luego van a ir cambiando de coloración a través del calor. Y luego realiza el dibujo, siempre valiéndose de incisiones y quizá agregando algunos otros óxidos, pero no en gran cantidad en este momento, para terminar la composición. Acá tenemos un horno de 2 cámaras en este caso, en donde se va a iniciar un proceso de cocción de 3 pasos. Esos pasos consisten en permitir la entrada de aire o impedir la entrada de aire para que la atmósfera interior del horno sea más o menos oxigenante, y en eso, digamos, a través de ese proceso, que los óxidos con los que se trató el vaso en este caso vayan reaccionando químicamente de distinto modo, del modo previsto, ¿no? Por supuesto. Se generan atmósferas oxigenantes o atmósferas oxidantes, y luego cuando se termina la cocción, la pieza en general queda en el mismo horno enfriándose durante un proceso de cerca de 12 horas.
Ahora vamos, en un ratito vamos a ver otro video donde se repiten de alguna manera también estos pasos con alguna variación, y eso nos va a ayudar a entender este proceso, que acá lo vemos de una manera muy, muy simplificada, básicamente porque me interesa que al ver la pieza podamos también vislumbrar la cantidad de trabajo artesanal que hay detrás, el equipo de trabajo que hay detrás y toda la tecnología que requiere poder lograr una pieza como la que estamos viendo en este momento, ¿sí? Esta pieza de figuras negras, en realidad es una pieza, es un tipo de decoración que fue originaria de Corinto, la tomaron luego en Atenas. Este vaso que estamos viendo son los vasos que conmemoraban los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas que se desarrollaban cada 4 años, pero básicamente estas piezas funcionaban como contenedores para el comercio, por eso circularon por todo el Mediterráneo en una inmensa cantidad. Estas piezas se utilizaban como ofrendas, se utilizaban en forma doméstica para el guardado de alimentos, y se utilizaban, por supuesto, para las ofrendas a los muertos. Hay encontradas enormes cantidades de estas cerámicas, tanto estas de figuras negras como las que vamos a ver a continuación de figuras rojas, en enterramientos, no solo en el territorio de Grecia, sino en todos los lugares en donde llegó la cultura griega a través de las ciudades-estado, básicamente a lo largo de todo el Mediterráneo. Este tipo de decoración hacia el año 530 comenzó a variar por este otro, en el cual la técnica es completamente inversa a lo que acabamos de ver. En lugar de quedar el cuerpo de la cerámica con el color natural del material, lo que va a quedar con el color natural del material es la figura, no el fondo, sino la figura. No se va a trabajar más con incisión, se va a trabajar directamente con pincel, lo que va a posibilitar una mayor fluidez en las composiciones y por lo tanto un tipo de representación más al estilo de la que nosotros vimos en el periodo clásico de la escultura griega, en donde hay un gran interés por la representación anatómica, por la representación del hombre, que va a ser el principal sujeto de los temas que va a abarcar este tipo de cerámica. Ahora, fíjense ustedes, más allá de la decoración, la forma. La forma en sí misma, más allá del decorado, que es fabuloso y que es un enorme transmisor de elementos de la cultura griega, nosotros podemos, al ver estas imágenes, ver como casi una película de las creencias de los griegos, de las historias de los griegos, de las historias reales de estos pueblos. Pero más allá de eso, también fíjense la calidad de la cerámica. Esta es la selfie mía preparando la clase, que les conté que les iba a mostrar. Cuando no podía creer todo el material que tenía que sacar, que decidir no mostrarles para hacer esta clase más o menos viable. Esta pieza igual la incluí acá porque al estar rota nos permite ver en los extremos cómo el color del cuerpo del material coincide con el color de la figura que vemos acá en el centro de la pieza. Esta era la vajilla que se utilizaba para los banquetes, para las fiestas. En todas podemos ver escenas que tienen que ver con la mitología griega, es decir, con los mitos fundantes, con las creencias que tenía este pueblo. Y también hay algunas con acontecimientos históricos, la que vimos celebrando el deporte y los Juegos Olímpicos. Esta cerámica es una conjunción extraordinaria de una calidad formal increíble, una calidad formal que se sigue utilizando 2500 años más tarde, claramente han entrado dentro de las formas clásicas, y
una calidad pictórica y decorativa extraordinaria. Muchas están firmadas, de muchas de estas podemos conocer no solo quién la decoró, sino también cuál fue el maestro alfarero que modeló el vaso, y han tenido un enorme impacto y una enorme influencia en su tiempo y desde esa época hasta nosotros. Estamos acá en el siglo VI, V y IV antes de Cristo, en Grecia. Fíjense parte del repertorio de formas y como también algo muy típico griego, cada forma tenía su propio nombre, era una tipología distinta, y cada parte del objeto tiene su propia denominación, ¿sí? En la cratera que estamos viendo, en la parte inferior izquierda, fíjense que tenemos, empezando desde abajo, el pie, el cuerpo del objeto, los hombros, que es la parte de mayor anchura, el cuello y los labios, que es cuando la pieza termina, y ese acabado que se le da en el borde. Muchos años más tarde, en Italia, durante el Renacimiento que es volver a las ideas y a los artistas de la antigüedad, la cerámica va a seguir siendo el soporte de grandes narraciones mitológicas, como estas que estamos viendo acá. Estamos aquí en el taller de Urbino, que fue uno de los más importantes. Acá tenemos la misma narración en otro soporte distinto, en este caso un candelero. Y vamos a ver acá cómo la cerámica, por un lado, sigue siendo el soporte de estas narrativas, que por supuesto en el 1400, 1500, como estamos ahora, a la narrativa mitológica se le va a agregar la narrativa religiosa y también narrativas históricas y civiles. Vamos a decir que estas piezas están historiadas en ese sentido. Vamos a ver que hay diferencias importantes en relación con lo que habíamos visto de la antigüedad. The potter begins to make a vessel by kneading a small clump of clay. She forms the clay into a consistent mass. Acá la alfarera va a seguir trabajando del mismo modo que vimos antes, con un torno, pero en lugar de modelar a mano, va a modelar con un molde, va a moldear un plato. She maintains the wheel's consistent speed with her feet. By exerting pressure with her hands, the clay takes on the desired shape. The potter centers a mold which is used to make plates quickly and uniformly. She then centers the clay and, using her hands, presses it onto the mold. Keeping her hands steady with a bar, the potter removes excess Ahí vemos cómo clay to make moldeó el a plato. uniform plate. Fíjense que pasaron 2000 años entre el ejemplo anterior y este, The potter coats the maiolica y se vessel mantienen with a thin glaze los after procesos, the first pero esto firing. varía. Acá lo que hace es un baño de estaño, un baño estanífero, que blanquea la pieza. In the process of dipping into the glaze, Renaissance potters occasionally left fingerprints on the surface of vessels. Este proceso a veces hacía que dejaran las huellas digitales marcadas, The glaze's white ground provided an ideal y lo que se contrast creaba era to un rich fondo and brilliant blanco colors sobre el cual used by después Renaissance el artista ceramic iba a trabajar la After decoración. the glaze has dried, the potter paints maiolica in colorful patterns and images. The pigments available to Renaissance potters were limited mainly to blue, green, and earth tones. Azul, Once ceramics were verde fired and y painted, los tonos tierra van a ser los decoration colores did not más fade with time, giving us a rare más glimpse frecuentes, of the original colors used y la pieza during the entonces, una 14th vez and decorada, 15th va centuries. a ir
al In horno, the Renaissance, en este wood caso fire un horno de lo que llamamos de mufla. The burning wood released ash, smoke, and gas, which could endanger vessels. Mufla es ese molde que están ustedes viendo ahí, en donde la artesana guarda las piezas que va a poner en el horno ya decoradas para All Maiolica su vessels, cocción. once decorated, were put back into the kiln for the second, or what's called the glossed firing. During this second firing, the glaze and pigments fused to the vessel, giving Maiolica its distinctive bright colors and glass-like finish. Lo que vimos acá es lo que se llama mayólica, que es la cerámica de color que es íntegramente pintada de blanco con una preparación a base de estaño, sobre la cual se va a realizar el decorado y en el segundo horneado fusionarse esos óxidos y vitrificar de una manera muy brillante, muy característica. Cuando hablamos de cocción, estamos hablando en función de las piezas que estamos viendo acá, de alrededor de 900 grados centígrados. Imagínense que es una temperatura altísima, que se requiere mantener esa temperatura constante durante todo el tiempo que la pieza tarde en cocinarse, y que por supuesto demanda una enorme cantidad de combustible. Acá tenemos dentro de la mayólica del Renacimiento una tipología muy común, que es el retrato en general de una mujer, también los hay de varón, pero en general de una mujer, en donde aparece el nombre junto con el adjetivo de que es bella, ¿sí? Así como vimos el retrato en Roma, en nuestra clase pasada, cuando veamos Renacimiento vamos a ver justamente cómo el retrato vuelve a aparecer después de una gran cantidad de siglos que estuvieron completamente tomados por el factor religioso. Aquí el retrato va a volver a aparecer y justamente el plato de cerámica va a ser uno de esos soportes a través de los cuales va a aparecer. En este periodo, una decoración que va a llegar para también quedarse y acompañarnos hasta la actualidad, son este tipo de dibujos que le llamamos grutescos porque eran interpretados en su momento como decoraciones que había en las grutas. En realidad, estos dibujos fueron conocidos a través de trabajos arqueológicos que se hacían en la época. Es la época en la cual se pudo desenterrar parte de la casa del emperador Nerón, que estaba decorada con este tipo de diseños, y se creía que eso que se veía de la casa de Nerón era una gruta, por eso se la llamó de esta manera. Son trabajos de diseño muy intrincados, en donde hay siempre una enorme combinación de elementos fantásticos, elementos vegetales, guirnaldas, organizadas, como vemos acá, siempre de una manera muy recta. Se llaman modelos de diseño en candelero, y están también inspirados en las pinturas que Rafael hacía en esa misma época para las estancias del Vaticano. Esto es, lo que estamos viendo acá era como lo que realmente se utilizaba en ese momento a nivel imagen, a nivel diseño. Era lo último que se había encontrado de esta antigüedad que se estaba exhaustivamente buscando para reconectarse. Estos platos se realizaron en muchas ciudades italianas que competían, por supuesto, entre sí por los diseños y por los maestros alfareros y por los maestros pintores. Presentan una enorme calidad de terminación.
Son platos de adorno, se los llama piatto de pomba, porque en realidad no eran para ser utilizados, sino para ser exhibidos en la casa. Y no solo, por supuesto, fabricaban platos, sino todo tipo de elemento doméstico, sí, en ese caso para ser utilizado, con esta enorme profusión de ilustraciones, de temas mitológicos, temas religiosos y decoraciones más estilizadas, como la que vemos acá, y retratos. En esa época, una enorme creación del Renacimiento va a ser la mayólica de la mano del taller de la familia de la Robbia. Esto que estamos viendo acá es un medallón que está bordeado por una guirnalda de frutos. Si ustedes se fijan, cada cinta celeste que está sosteniendo este borde, esta guirnalda, es una parte desarmable de esta mega composición. Estas piezas fueron sumamente famosas para temas también profanos o religiosos y tuvieron la característica de manejar esta pequeña gama de colores que vemos acá, quizá menos todavía, como esta que tenemos acá. El celeste y blanco fue la característica. En muchos edificios de Florencia hay mayólicas de los de la Robbia, tanto en el exterior como en el interior. Y de alguna manera, muy de alguna manera, esto recuerda esas policromías que en su momento tuvieron los edificios antiguos, pero que ya también para esta época se habían perdido por completo. Sin embargo, mientras el tratamiento del mármol siguió siendo siempre en el tono natural, a través de la cerámica se logró reimplantar esa policromía que en la antigüedad estaba en todos los soportes. Y para esta misma época en Francia, siguiendo a los hermanos, a la familia de la Robbia, eran hermanos y sobrinos, está Bernard Palissy, que va a realizar este tipo tan extraño de trabajo también en mayólica, es decir, con un esmalte vitrificado, que va a generar una pieza consistente, brillante. Y en este caso, Palissy lo que va a trabajar son los fondos de estanque, como si imagináramos que un estanque o un lugar en donde hay agua se vacía y podemos ver la vegetación y la fauna que hay en el fondo. Son, como podemos observar, obras de lucimiento tanto virtuoso de parte del artista como de lucimiento de parte de quien la tiene en su casa. Pero justamente marcan la inmensa gama expresiva que ofrece este material. ¿Estamos bien hasta ahí, Mabel? Sí, Alejandro, ¿Sí? ¿querés algunas preguntas que nos están haciendo? Si hay ¿Contestar? algunas preguntas, podemos hacerlas acá. Sí, exacto. Bueno, te voy diciendo, ¿los decorados con grotescos se parecen al surrealismo? No, mucho no. A ver, los grutescos evocan unas especies de monstruos y quizá en ese sentido podríamos decir que tienen alguna similitud con algunas imágenes surrealistas. ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola. Hola, ¿me escuchás? Ay, ahora sí. Ok, ¿escuchaste la respuesta o no?
Se escuchó muy bajito, no sé si fue algo de acá o la gente lo pudo escuchar. Bueno, no, está bien, vuelvo a decirla. No tiene mucha relación con el surrealismo. Quizá lo podemos relacionar a partir de una utilización de animales fantásticos que pueden parecer medio monstruosos, pero no demasiado más que eso. El planteo del grutesco es un planteo muy organizado de manera vertical. Se genera como una trama así muy intensa, muy abigarrada de elementos, pero que funciona muy uniformemente una vez que está armada. Perfecto. Acá hay otra pregunta, si las piezas que vemos craqueladas eran por la acción del tiempo sobre el esmalte vitrificado o tenían otro acabado de terminación. Yo no recuerdo haber visto hasta ahora alguna pieza craquelada, con lo cual, si les ha parecido que estaba craquelado, es porque el paso del tiempo ha trabajado sobre la cubierta de la pieza. El craquelado, como tal, se hace deliberadamente, generando un cambio muy brusco de temperatura entre la pieza cuando está caliente, enfriándola muy rápidamente para que el material se rompa de alguna manera y presente esa apariencia que conocemos de craquelado. Es una de las múltiples posibilidades para el acabado de superficie, que la verdad los acabados de superficie son al infinito de alguna manera, ¿no? Claro. ¿El baño blanco a las piezas con qué se hace? El baño blanco, vieron que ahí se hacía por inmersión, metés la pieza en ese baño y la pieza queda impregnada con ese material. Es un óxido es estaño. Son óxidos de estaño. Estaño. Perfecto. Y si querés te hago una pregunta más. Lo que nosotros en el mundo occidental reconocemos como clásico, ¿se corresponde a la tradición griega o romana que ha servido como modelo para nuestras sociedades modernas? En el resto del mundo, que no se corresponde con este ideal como modelo, ¿igualmente tienen a reconocer al aporte cultural de los griegos y romanos o surgen resistencias propias de la noción de superioridad de su propia cultura? A ver, en el mundo antiguo, que es en el momento en el que sucede el mundo clásico, tenemos quizá dos otros grandes centros, que son China, que va a estar muy escasamente en contacto con el mundo clásico, y tenemos lo que después vamos a llamar América, que no va a tener contacto directamente con el mundo clásico, no va a tener contacto hasta la llegada de los europeos en 1492. Con lo cual, el mundo clásico, por supuesto, que tiene una enorme superioridad en relación con Europa y en relación con la dominación europea que Europa va a ir haciendo, desde el mundo clásico en adelante. En Bizancio, por ejemplo, que va a ser la parte del imperio que nosotros vamos a ver más adelante, que es la parte que le sigue a la caída del imperio de Occidente, justamente vamos a ver un diálogo con el elemento clásico, pero va a primar siempre un elemento anticlásico, en realidad, a pesar de que muchos de los emperadores de Bizancio van a ser de origen griego. Con lo cual, el clásico marca un momento, más que marcar una absoluta identidad de los griegos. Ahora, ese momento va a seguir siendo un momento de mayor importancia, de mayor reconocimiento por todas las culturas, pero por ejemplo, América no va a dialogar nunca en relación con el mundo clásico. Cuando dialogue con el arte europeo va a ser con el arte apenas del Renacimiento y sí del Barroco en la época colonial. Y China no va a dialogar con el arte griego, sí va a dialogar la India. Creo que yo la clase pasada hablé de Gandhara, donde se van a generar las primeras imágenes de Buda
a la manera griega, de algún modo, pero China no va a dialogar con el mundo griego. Digo griego por decir clásico, ¿sí? Claro. Con lo cual, el mundo clásico en realidad va a constituirse hasta el presente en un signo identitario de Occidente. Bueno, Si no hasta el momento. Luego me repreguntan y seguimos hablando del tema. Bueno, perfecto. Bien, ahora, yo lo que les quiero contar ahora es cómo es que los italianos del Renacimiento llegan a estas técnicas de trabajo en cerámica y de trabajo con esmaltes y óxidos que nosotros acabamos de ver. Y en realidad llegan porque entre la antigüedad y el Renacimiento vamos a ver cómo todas las artes relacionadas con la cerámica perduraron en la cultura árabe y por lo tanto en España. Durante la Edad Media y durante digamos, en los inicios de lo que vamos a llamar Renacimiento, los talleres alfareros españoles van a estar sumamente activos. El puerto a través del cual se van a distribuir esas piezas va a ser el puerto de Mallorca, y por eso cuando esas piezas de cerámica lleguen a Italia, se las va a llamar mayólica en relación al puerto de Mallorca. En Italia había talleres alfareros, pero los de España eran muy superiores. Tienen una gran influencia del Islam. En general, la influencia del Islam la podemos constatar en estos tres patrones de decorado, que son las lacerías, esos elementos que parecen lazos o cintas que están cruzadas, que están entrelazadas, los atauriques, que son esos planteos vegetales muy entrelazados, muy abigarrados. Tengamos en cuenta que en el Islam no está permitida la representación figurativa de las personas, con lo cual el arte va a tender hacia la estilización, y las grafías, como creo que pudimos ver en algunos ejemplos de lámparas de mezquita cuando trabajamos vidrio, que van a ser sencillamente algunos versículos del Corán, algunos versículos religiosos, y esa grafía árabe va a constituir el elemento decorativo de la pieza. Digamos, con estas influencias va a trabajar el artesano español, que va a generar estos albarelos o frascos medicinales. Fíjense cómo acá el diseño es una trama vegetal muy, muy compacta, en este caso hecha con hojas de perejil. Podemos ver el baño de estaño que recibió la pieza. Creo que también en la parte, en el pie podríamos ver hasta una huella digital. Y estas son las piezas que van a generar estos talleres. Este es el taller de Manises en Valencia. Van a generar piezas que van a connotar jerarquía, prestigio social. En este caso tenemos el escudo heráldico en el centro de la composición. Ahora, fíjense qué parecido es el decorado de este plato al albarelo que acabamos de ver. O sea, cómo se trabajan sistemas decorativos, cómo hay artistas que dejan su impronta en las piezas que decoran. Manises se va a caracterizar por lograr un lustre dorado, tornasolado en sus composiciones, que por supuesto tiene que ver con el tipo de óxidos que manejan para la decoración de la pieza. Y aquí podemos ver muy claramente la influencia del Islam, en estos como bosquejos de lacerías. O en este otro. Son piezas de gran calidad, de gran prestigio, y que, por supuesto, cuando llegan a Italia van a recibir la impronta de las ideas
y de las búsquedas que se estaban llevando a cabo ahí, que eran completamente diferentes que las que había en estos lugares de España, y se van a convertir en esos sistemas decorativos que acabamos de recorrer. Ya coincidiendo en el tiempo del Renacimiento italiano, acá tenemos piezas de Talavera. Talavera de la Reina en Castilla va a desplazar las producciones valencianas, van a ser estas producciones de mucho mayor calidad, y acá lo que tenemos es una tabla de los estilos que trabajó Talavera a lo largo del tiempo. Fíjense, los tres primeros hablan de la serie de las mariposas, de los helechos o la tricolor, y acá tenemos justamente una pieza de Talavera en donde el borde, fíjense que presenta unas mariposas estilizadas, que son las que le dan el nombre a esta serie. Trabajamos aquí con el fondo de estaño blanco y dibujos en azul cobalto. La decoración azul y blanca es un clásico de la cerámica desde siempre. Se conocían muy escasamente en el medioevo, pero ya cada vez con mayor cantidad las piezas que venían decoradas con estos sistemas de color desde China, y gustaban, eran piezas además muy costosas, con lo cual connotaban un nivel social, y gran parte de las producciones en todos los países de Europa van a tratar de realizar propuestas con decoraciones en azul y blanco. Esta es de la serie de los helechos, es un salero, está muy lastimado, podemos ver, bueno, justamente gracias a la lastimadura, la consistencia del esmalte y el fondo de la pieza, la base de la pieza. Y acá tenemos un plato con la serie tricolor. La paleta de colores era muy limitada y hay una gran maestría en el uso que se hace tanto en España como en Italia de la paleta de colores. En ese caso, Palissy en Francia fue un investigador muy inquieto que además generó como grandes aportes a lo que tuvo que ver con los esmaltados, justamente, con los acabados de superficie. Y mientras tanto, en el mundo otomano, en el Imperio Otomano, en Turquía, para la misma época, se desarrollaban estas propuestas decorativas fabulosas en Iznik. De hecho se la llama cerámica de Iznik, en donde con este repertorio muy acotado de colores desarrollaban una decoración floral sumamente estilizada, sumamente elegante, con un movimiento y una vibración increíble, la forma en la que el artista aprovecha el formato que tiene la pieza, y que fueron furor en Europa, ¿no? Acá tenemos unas jarras, que estos elementos sí eran prácticos, pero en general los platos eran platos de gran tamaño y cumplían una función suntuaria principalmente. Bien. En la historia de la cerámica, por supuesto que América siempre queda afuera. Evidentemente, América no resultó una influencia para la antigüedad griega, como conversamos recién, pero en la historia nuestra sí tenemos que incluir qué pasaba en lo que luego vamos a llamar América, básicamente porque las producciones que encontramos son extraordinarias, con un nivel que podríamos decir que está muchas veces muy por encima de lo que hay en Europa. Acá estamos en Mesoamérica, estamos en el actual territorio de México. Esta es la cultura más antigua que se conoce, la cultura olmeca,
Y los babyface, que se llaman de esta manera estos personajes, son muy característicos. Los babyface están relacionados con unas grandes cabezas realizadas en piedra que estaban en el espacio público, y estas son unas creaciones de un tamaño mucho más pequeño, realizadas en cerámica, y son imágenes votivas. De la cultura maya, también en Mesoamérica tenemos este silbato, por ejemplo, un silbato de tres cámaras. Fíjense que en la parte inferior hay 3 orificios para que salga el aire por ese lugar. Acá tenemos una obra en donde la decoración se completa agregando, es decir, modelando la cerámica, trabajándola con la mano y, por supuesto, policromándola, ¿no? Y acá tenemos una pieza cilíndrica pintada, decorada, en este caso con la esfinge, con la figura del dios del maíz, y fíjense cómo nos encontramos con una figuración completamente diferente, con una visualidad completamente diferente de lo que estaba acostumbrado Occidente, y todavía de lo que estamos acostumbrados en Occidente. En nuestras 2 próximas clases, que vamos a trabajar Mesoamérica primero y la región andina después, vamos justamente a entrar con este tipo de propuestas. Acá estamos en Perú, estamos en la zona andina. Todos los pueblos produjeron cerámica, pero la cultura nazca y la cultura mochica fueron las que más sobresalieron. Fíjense qué fabulosa la decoración geométrica de este cuenco. O este vaso que representa una figura humana. No sabemos si es una figura para el sacrificio, o si es la figura de una reconversión, de un chamán. Y acá en la cultura moche vamos a poder ver estas vasijas que van a presentar 2 tipos distintos de asa, que van a ser bien característicos. El asa en forma de estribo, que es la que tiene esta pieza que estamos viendo acá. Se va a hablar de las vasijas retratos moche. Van a ser unas representaciones realmente fantásticas imaginamos, de sus líderes, de sus chamanes, de sus sacerdotes. Y acá tenemos lo que llamamos el asa en forma de puente. Y fíjense lo que hace esta vasija. Es fabuloso, es una vasija sonadora, una vasija silbadora. Es increíble la precisión que se requiere para elaborar ese elemento y que el aire circule de la manera que se espera para producir un silbato. Son piezas ceremoniales, están relacionadas con los rituales, y gran parte de estas colecciones provienen justamente de enterramientos. ¿Bien hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta más, Mabel? Tenemos unas preguntas, bueno. Sí. ¿Hay alguna explicación para el predominio del color azul? La explicación es estética.
Es decir, digamos, lo que gusta posiblemente es un color que atraiga, debe haber una explicación de tipo psicológico, más bien que yo no la conozco, que hace que que el azul sea un color tan atractivo. Perfecto. Después preguntan, ¿en el arte craft tomó muchas de estas imágenes como inspiración de la época? A ver, el Arts and Crafts, si estamos hablando de Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX, va a tomar algunas inspiraciones de Europa, no de América, ¿sí? De Europa, de lo que estuvimos viendo previamente. Lo que pasa es lo siguiente también, en el siglo XIX va a ser un siglo de grandes historicismos, en donde se van a reelaborar casi todos los estilos que conocemos hasta ahora. Va a haber piezas que van a estar inspiradas en Mesopotamia, en Egipto, en Grecia, en Roma, y se van a elaborar casi como si fueran originales pero no van a serlo, por supuesto, porque además se van a elaborar con otros procedimientos, muchas veces ya con procedimientos industriales, con lo cual, digamos, la respuesta merecería, digamos, un poco más de conversación, en el sentido de que en el siglo XIX encontramos piezas que imitan o que son historicistas en función de culturas del pasado, o, como sucede también en el Arts and Crafts, en donde hay inspiraciones en algún tipo de cultura ancestral, como por ejemplo en Japón, y como por ejemplo en cosas más bien orientales en general. Después dan una comparación que en el Teatro Cervantes las baldosas y los azulejos son mayólicas y que Sí. parece un patio andaluz. Bueno, justamente, el Teatro Cervantes es un excelente ejemplo local del trabajo de teja, de azulejo, perdón, como revestimiento arquitectónico. Cuando uno entra en el hall del Cervantes, tiene zócalos azulejados, tiene habitaciones íntegramente azulejadas y tiene todos los pisos realizados con cerámicas y con unas pequeñas uniones con dibujos que se llaman olombrillas, que son fabulosas, son fantásticas y que recrean o evocan de alguna manera las casas solariegas, las casas principales de la época del Renacimiento. Bueno, y te digo una más, Dale. ¿qué cerámicas usaron en el Palacio de las Aguas? En el Palacio de las Aguas, bueno, ese es un súper buen ejemplo, y además les recomiendo el Museo del Palacio de las Aguas, porque van a ver una gran cantidad de utilizaciones de la cerámica que nosotros hoy, por cuestiones de tiempo, acá no vamos a poder nombrar, y van a poder ver moldes y dibujos preparatorios. Es un museo extraordinario. Esa cerámica es del siglo XIX, creo que proviene de Inglaterra, y posiblemente alguna parte también de Bélgica. Son unas vitrificaciones extraordinarias del siglo XIX. Estamos ya ubicados en ese periodo. En el siglo. Bueno, muy bien. Por ahora Bueno, no tenemos otra. bien, genial. Bueno, y acá comenzamos con esa otra coloración de las arcillas. Acá vamos a empezar con las arcillas blancas, y dentro de las arcillas blancas, la más importante va a ser la porcelana, que se va a caracterizar por esa dureza tan particular. La porcelana surge en China, es China, que tenía una inmensa tradición alfarera, va a descubrir la cerámica, que básicamente es una determinada composición en esa arcilla que, cocinada a una temperatura de aproximadamente 1200 grados centígrados, va a adquirir la dureza característica. Lo que tenemos acá son las dinastías chinas, y que por supuesto cada una de estas dinastías merecería no una clase, sino un curso posiblemente, por la producción que realizan, que es inmensa, y de un enorme impacto para Europa en este caso, ¿no? Fíjense el tipo de trabajo formal, la forma tan depurada, tan estilizada,
en donde tiene una preeminencia la forma y la luz que se desprende a través del brillo de esa superficie impecablemente trabajada. Y aquí tenemos quizá lo que podrían ser los inicios de esta decoración en azul y blanco, que va a tener tanto éxito hasta el presente, y que proviene de la dinastía Yuan. Son trabajos estilizados, en este caso, de elementos florales, y es una porcelana que va a estar siempre muy relacionada con la naturaleza y que va a estar muy relacionada también con, por supuesto, la filosofía y la literatura chinas. Aquí tenemos una porcelana blanca, trabajada en este caso con bronces dorados. Esos bronces dorados posiblemente no sean originales, sino que sean agregados que se le hicieron en Europa cuando se las importó de alguna manera para poder decorativamente integrarlas en los ambientes que había en las clases altas europeas a donde llegaban estas mercancías. Muchas de estas piezas, como este incensario, están inspirados en piezas mucho más antiguas realizadas en bronce, y que aquí la porcelana va a evocar en una escala más doméstica, en una escala menor, y por supuesto agregándole la vivacidad del color. La porcelana china va a ser excelente en cuanto a los acabados de superficie, estos acabados de superficie completamente lisos, completamente vitrificados, brillantes, en donde la pureza de la forma se va a poner completamente de manifiesto. Característico va a ser cuando uno levanta y da vuelta una pieza de porcelana china, la cantidad de marcas que va a tener. Esas marcas no solo evocan a los hacedores de la pieza, sino también a los poseedores de la pieza a través del tiempo. Y en el siglo XVIII a las porcelanas que venían de China, en Europa se las distribuyó en 4 familias de colores: la familia verde, amarilla, negra y rosa, que siempre se nombran en francés, por eso están puestos de esa manera. Esta es una tipificación que armó Albert Jacquemart, que era un coleccionista y estudioso de la porcelana oriental. Y aquí podemos ver algunos ejemplos, quizás ya más familiarizados con lo que en general conocemos como porcelana china, que son estos platos con decorados muy abundantes, o estos recipientes que se siguen encontrando en los negocios hasta el presente, por supuesto que no de esta calidad del que estamos viendo, pero en cuanto a la inspiración, al menos. El color rosa fue el último color que se descubrió, fue un color muy buscado y complejo de encontrar. Por eso esta pieza, que es totalmente amarilla, pero tiene un par de flores pintadas en rosa, pertenece a la familia rosa y no a la familia amarilla. Y podemos ver también el tipo de marcas o sellos que van a tener estas piezas. Y las tejas chinas que se utilizaban en las terminaciones de los templos o de las casas principales van a ser muy comunes en Europa también. Un gran desafío es poder estéticamente diferenciar China de Japón.
que tenían dos propuestas estéticas completamente distintas. La alfarería en Japón va a ser también desde épocas muy antiguas, pero la porcelana, perdón, recién la van a lograr trabajar a partir del siglo XVIII. Y va a haber dos grandes líneas. Una va a ser la porcelana de Arita, que porque se embarca comercialmente a través del puerto de Imari también lleva ese nombre, o la porcelana Satsuma, que es de la última época imperial. La porcelana de Arita va a tener esta característica, va a tener unos colores muy acotados y una decoración muy, muy abigarrada. En el centro podemos observar un escudo imperial. Fíjense cómo se repiten los colores y si bien las piezas son bien diferentes, podríamos reconocer que pertenecen a una misma familia estética. Y Satsuma va a ser un acabado de superficie un poquito más opaco, con más predominancia de los marrones, de los ocres y de los dorados gastados. En los anticuarios de Buenos Aires o en la Feria de San Telmo, por ejemplo, es muy común ver porcelana Satsuma. No es una porcelana de gran calidad ni de gran costo. Estas piezas históricamente llegaban a Europa a través de las compañías de indias en relación a estos territorios, digamos, no europeos, y cada una de las potencias europeas iba a tener a lo largo del tiempo su propia compañía de indias, que eran las que iban a inundar Europa de estos productos, los iban a poner de moda y iban a desatar los grandes intentos locales por descubrir la fabricación de este elemento para poder fabricarlos localmente y no depender de la importación. Cuando llegaban a Europa, muchos de estos elementos eran transformados de este modo. Fíjense, estamos en presencia de dos piezas chinas, de dos piezas con una forma perfecta, extraordinaria, un acabado de superficie fantástico, que están montadas en unos bronces dorados al mercurio que responden a las propuestas del barroco, justamente para adaptarlos a los interiores de los palacios y de las casas principales. Hasta que este señor, en Alemania, después de muchos intentos en todo el mundo, descubre cómo fabricar porcelana. Es en el reino de Augusto de Sajonia, Johann Böttger, el que va a dar origen a la manufactura de Meissen, que es la primera fábrica de porcelana europea. A partir de que surge Meissen, va a tener una preeminencia en el mercado. Inmediatamente Francia va a tomar la posta con la manufactura de Sèvres. Todas las capitales imperiales van a armar su propia manufactura. A lo largo del tiempo se van a robar maestros alfareros y decoradores, porque evidentemente van a pelear por un inmenso mercado. Las piezas de porcelana están siempre, o habitualmente están marcadas, tienen una marca de azul sobre bajo cubierta en general, o sobre cubierta también puede ser, en la parte posterior, y al principio de su trayectoria, la marca de Meissen era una A y una R juntas por Augustus Rex, este rey de Sajonia que financió el descubrimiento de la porcelana, y luego de ahí en adelante dos espadas cruzadas en color azul. Acá tenemos una pieza de porcelana de Meissen. Van a ser piezas que van a tener siempre un
un parentesco estético con la porcelana china en cuanto al tipo de decoración que se va a buscar, porque evidentemente el gusto que estaba instalado era el de la porcelana oriental. Acá tenemos un juego de té realizado en Meissen. Y inmediatamente Sèvres le va a arrebatar el mercado. Tengan en cuenta que estamos en la mitad del siglo XVIII, estamos en pleno barroco y rococó en Francia, en plena expansión del absolutismo monárquico, pleno momento de Versalles, de las artes decorativas francesas. Esto que estamos viendo acá es un tintero, cada uno hay un globo terráqueo y un globo celeste, que van a ser los contenedores, los recipientes para contener la tinta y la arena para secar la escritura. Y lo que va a trabajar Sèvres como distintivo van a ser esos grandes fondos de color. A la porcelana que predominantemente se la ve como blanca, Sèvres le va a saber dar color. Y eso va a generar el gran auge que va a tener esta manufactura. Acá podemos ver una pieza en donde se genera una reserva en la parte delantera. Esa reserva es un espacio que se va a decorar, en este caso con un ramo de flores, pero puede ser con una escena bucólica o con cualquier otro tipo de representación. Y luego está el resto del cuerpo de la pieza cubierto por esa superficie de color que se busca dar. Acá podemos notar un cambio de estilo cuando el barroco va dándole lugar a lo que van a ser los planteos más neoclásicos. Y van a ser famosos los colores que va a inventar Sèvres y que van a ocupar todas las cortes europeas. Acá estamos en la corte de Catalina de Rusia, que va a dar lugar a la creación de la manufactura imperial de San Petersburgo. Acá estamos en el Museo Nissim de Camondo, en donde cuando vimos vidrios estuvimos viendo la mesa que había en este museo. Acá podemos ver una colección de porcelana de Sèvres, en donde cada plato está pintado de una manera distinta, está pintado, por supuesto que manualmente, de una manera diferente, tomando como referencia los grabados que ilustraban la historia natural de los pájaros que escribe un tal Comte de Buffon, y por eso se va a llamar el servicio Buffon. Estamos hablando de piezas sumamente únicas, carísimas, que también vamos a poder ver en relación con la flora, ¿sí? Van a ser famosos los servicios florales, en este caso también es porcelana de Sèvres, que está basándose en grabados de Reduté, pero por ejemplo en la manufactura imperial danesa va a ser famoso el servicio de flora dánica, que se sigue fabricando hasta la actualidad. Luego, ya entrando en el siglo XIX, vamos a ver una preeminencia del paisaje, en lo que va a estar asociado con también estos pintores viajeros, las expediciones, las conquistas, el mundo imperialista que se está expandiendo desde Europa. Y va a ser Wedgwood en Inglaterra el que va a darle un cambio bien interesante a la disciplina, cuando va a generar este tipo de propuesta que estamos viendo acá, que quizá a ustedes les recuerde un vidrio muy famoso que vimos en nuestra clase de vidrios, un vidrio que está en el British Museum, un vidrio romano, que copia la técnica del cameo, del camafeo, pero acá está realizado íntegramente con cerámica, y una cerámica opaca que parece jaspe y que está fabricada industrialmente. Y que esta versión en celeste y blanco se sigue fabricando hasta la actualidad y es un clásico de la porcelana
inglesa y de la porcelana de Wedgwood. Lo que vamos viendo es un progresivo cambio de formas de trabajo en donde la industrialización cada vez está más presente y, por lo tanto, la fabricación masiva para un mercado cada vez más amplio. En Europa va a seguir estando muy presente lo que se llama el japonismo en el siglo XIX. Lo podemos ver, por ejemplo, asociado a la obra de Van Gogh de una forma tradicional, pero acá lo estamos viendo asociado a la cerámica, en donde no se van a copiar piezas, sino que se van a realizar piezas inspirándose en motivos decorativos o formales de Japón. Y luego va a venir la renovación que va a implicar el Art Nouveau, con planteos mucho más etéreos, vegetales, con propuestas de estudio más innovadoras, más arriesgadas. Y vamos a estar ya más cerca de cierto modernismo en los años 20, en donde encontramos esta pieza. Y este juego de té, fíjense que es de 1902. Yo no sé qué hubiéramos pensado en 1902 si alguien nos regalaba este juego de té. Claramente es una propuesta completamente vanguardista en relación a lo que se fabricaba masivamente, industrialmente, reelaborando estilos del pasado. Y una joya de la porcelana va a ser toda la porcelana relacionada con la Revolución Soviética. Los platos de propaganda rusa postrevolucionaria van a ser fascinantes. Acá tenemos una taza diseñada por Evich. En este estilo suprematista ruso característico que va a dar pie a las vanguardias abstractas. Y acá tenemos a los trabajadores de la revolución directamente en el decorado de esta tetera y esta lechera con tapa también de porcelana. Y mucho más cercano a nosotros, un famosísimo artista que se dedicó a plasmar obra en cerámica fue Pablo Picasso. Tiene una inmensa producción de trabajos realizados en cerámica. De hecho, estas fotos que comparto con ustedes fueron sacadas de remates en Buenos Aires, piezas que estaban en colecciones argentinas. Fíjense que acá trabaja una técnica relacionada con la mayólica, el fondo blanco, con la decoración de una gama muy acotada de colores. Y acá trabaja en este vaso en forma de mujer, en este ánfora en forma de mujer, con engobes más opacos, más terrosos, más relacionados con la alfarería tradicional. Esta es la parte de atrás del vaso y la firma y los sellos que certifican la cantidad limitada de estas piezas. Y hasta acá llegamos a este recorrido muy extenso